Y ahora está aquí con nosotros en el estudio de la Agenda Pública Javier Garduño. Él es coordinador del área de presupuesto y políticas públicas de Fundar. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Un gusto estar aquí contigo. Hoy quisimos invitarte y te agradezco que nos acompañes porque hablamos del caso de Veracruz, pero dice el auditor hay irregularidades en 25 estados y a lo mejor los otros es porque todavía no terminan de revisar bien. ¿Qué pasa? ¿Qué huecos hay a la hora de elaborar presupuestos, a la hora de transferir recursos que pagamos los contribuyentes, que van a Hacienda y luego de Hacienda se mandan a los estados? Pues que tenemos este escándalo en buena parte del país. Sí, la verdad es que es interesante que pareciera que nos estamos acostumbrando a tantos escándalos y no sabemos si necesariamente estamos atendiendo esos factores de riesgo que están haciendo que sea relativamente sencillo tener un mal manejo del gasto. La Auditoría Superior, por ejemplo, ha identificado al menos 11 áreas de riesgo de las finanzas públicas y vemos que no hay una respuesta clara de que estas áreas de riesgo están siendo atendidas. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el gasto federalizado. El ramo 23, por ejemplo, este famoso ramo de los moches, en donde, cabe decirlo, las diputadas y los diputados recientemente aprobaron un presupuesto que le aumentan un montón de recursos, casi 40,000 millones de pesos a estos recursos del ramo 23, y son ramos que recurrentemente la auditoría ha señalado que tienen pues problemas en su asignación, en sus criterios de distribución. Cuando dices el presupuesto de los moches, porque a lo mejor hemos escuchado la expresión, pero no sabemos cómo opera y por qué se le llama así. Pues sí, son fondos que digamos, se le asignan a los grupos parlamentarios, a los diputados, a las diputadas, y que pueden ellos, pues con relativa discrecionalidad, decidir hacia qué proyectos se van a ir estos recursos. Y bueno, son proyectos que no necesariamente cumplen con un criterio de costo-beneficio, no están identificados previamente como claves para el desarrollo de los municipios, de los estados, y son pues una manera en la cual se utiliza la Secretaría de Hacienda y en la discusión presupuestaria para tener una discusión que no tenga un contrapeso real en el legislativo. Y hablamos de los moches porque es muy fácil que si depende de mí asignar un presupuesto, pues como ellos deciden a quién se lo dan, pues pueden cobrar una comisión a la asignación de ese contrato. Eso es lo que se ha visto, escándalos y casos de ese tipo, y sabemos que en lugar de que se genere un mayor control de estos recursos, de estos fondos, se asignan cada vez más y en lugar de que se atiendan deficiencias del presupuesto en otras áreas como puede ser salud, educación, presupuestos que salieron bastante lastimados en la propuesta y en el presupuesto para el siguiente año, vemos que no se atienden y no tenemos un contrapeso real del legislativo. Y eso lo vemos replicado a nivel federal, a nivel local, la falta de estos contrapesos, tanto de los congresos de los estados, que aprueban las cuentas públicas de gobernadores que difícilmente vemos que sus cuentas estén muy claras y no vemos ese contrapeso que debería ejercer el poder legislativo, tanto a nivel federal como a nivel local, de una manera que nos permita atender estas grandes áreas de riesgo que lo que están haciendo es dejar muy mal parados a nuestras entidades federativas, a nuestros gobiernos locales, y vemos que no hay un esfuerzo a nivel local por recaudar sus propios recursos. México, como tú sabes, Mario, es de los países que menos recauda de impuestos locales, como puede ser el predial, y eso lo que hace es que hay una dependencia extrema de los recursos que vienen de la federación y no necesariamente con los mejores controles que nos permita asegurar que ese gasto sea efectivo y que se atienda necesidades básicas. Decías tú, un elemento es este presupuesto para los legisladores, otro es lo que se asigna vía federal también a los estados. ¿Qué otra área de riesgo, en tu opinión y en opinión también del auditor, habría que revisar cómo está operando hoy? Pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las deudas públicas a nivel estatal, como sabes, ha sido un tema que ya, digamos, se ha avanzado en nuestro país. Tenemos ya una ley de disciplina financiera que lo que pretende hacer es un sistema de alertas que permite identificar cuáles son aquellos estados, cuáles son aquellos municipios que ya tienen pues un compromiso bastante importante de sus ingresos, como pueden ser participaciones, que están comprometidas ya a muchos años para el pago de su deuda, para el pago de sus compromisos
contrapesos de deuda pública, y ese también es otra gran área de riesgo que digamos, se tiene que atender de modo tal que aseguremos que si una entidad federativa va a adquirir cierto compromiso de deuda, que eso sea utilizado para proyectos de infraestructura que permitan mejorar la competitividad, que permitan mejorar pues los factores que están ahí inmersos en la producción, en la economía, y de forma que esa deuda garantice que sí haya buenos proyectos y garantice que los gobiernos van a poder pagar de vuelta esa deuda sin tener que comprometer sus recursos a futuro. Y el tema, Javier, ahí a lo mejor el asunto no es la deuda. Todos nos podemos endeudar en algún momento de la vida y depende para qué usas esa deuda, si es una buena manera de comprometer esos recursos. Aquí el problema que estamos viendo en muchos estados es que la deuda, los presupuestos, las obras solo están sirviendo para enriquecer pues, a los gobernadores, fundamentalmente, que en la medida en que salen del poder y que se producen procesos de alternancia nos enteramos, porque si no hay alternancia, pues se tapan unos a otros. ¿Qué tendríamos que estar discutiendo? Más allá de la anécdota de que si ya se escapó Javier Duarte y hay una recompensa, que si ya hay que ponerle una alerta migratoria a Roberto Borge, ¿qué tendríamos que estar discutiendo para que no tengamos más casos de estos, de los que ahorita se están produciendo y que a lo mejor nos vamos a enterar después? Lo que me parece fundamental, tendríamos que estar discutiendo ya a estas alturas cómo se va a implementar, por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción a nivel estatal y a nivel municipal. Cómo este entramado de leyes que ya se tienen a nivel federal, que ya hay como un marco mediante el cual, en teoría, debemos de avanzar a un proceso mucho más eficiente de investigación, en donde la auditoría no nada más diga, pues encontré estas irregularidades, sino que acompañe todo el proceso de investigación en la Fiscalía, en la Procuraduría. Y yo creo que tendremos que estar viendo cómo se van a dar estos contrapesos también a nivel local, quiénes están proponiendo para hacer los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, los miembros del Consejo de Anticorrupción a nivel local. Y eso tendrían que estar haciéndolo todos los gobiernos estatales. Todos los gobiernos estatales, y eso con una vigilancia bastante puntual de la sociedad civil a nivel local, porque uno de los contrapesos también que ha faltado es justamente el contrapeso de la sociedad civil, el contrapeso también de grupos organizados que quieran hacer esta vigilancia ciudadana, una auditoría social del gasto que nos permita, por ejemplo, cuestionar quiénes están proponiendo para ser fiscales, quiénes están proponiendo para encabezar esos esquemas del Sistema Nacional Anticorrupción a nivel local, y eso debería estar en la agenda pública, eso debería de discutirse y deberíamos tener pues ya como claro cuál va a ser esta ruta de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción para hacer que estos casos realmente sean la excepción y no sean la regla, que no es lo que estamos viendo hoy en día. Y el gran reto además es cómo hacemos sistemas que en el papel no funcionen, pero en la práctica no, porque tú decías hace rato, hay un diseño de contrapesos. Por ejemplo, los gobernadores tienen, se supone que a los congresos locales, y entonces ellos les revisan las cuentas y son los que le autorizan si se va a contratar más deuda y para qué se va a destinar. Pero esos congresos están muchas veces subordinados completamente al gobernador, que además de paso es el que va a decidir si después ese diputado local lo va a promover como diputado federal, o si ese diputado federal lo va a promover como senador. Y entonces tienes un sistema en el papel que dice que hay contrapesos, pero en la realidad no. Sí, en la realidad no están funcionando estos contrapesos y justamente lo que necesitamos es pues un mayor involucramiento de los ciudadanos, de las ciudadanas, de organizaciones que estén dándole seguimiento al gasto público, como Fundar y otras más que hemos puesto pues varios temas en la mesa para controlar, por ejemplo, este tema de los contrapesos. Recientemente hicimos una propuesta junto con otras asociaciones civiles para tener, por ejemplo, un consejo fiscal o una oficina del presupuesto que permitiera quitar ese monopolio que hoy en día tiene la Secretaría de Hacienda sobre las decisiones de política fiscal, tener a alguien, una organización más autónoma que permita decir, a ver, estas áreas de riesgo hay que atacarlas mediante una agenda legislativa de corto, mediano y largo plazo, y eso que permita pues generar todo un ecosistema mucho más propicio para la participación, para tener otras opiniones, otros puntos de vista, que eso haga pues unas finanzas públicas más sostenibles en el mediano y largo plazo. Así que pues hay muchos insumos ahí en la mesa, sabemos que hay mucho que avanzar, hay muchas áreas de riesgo como las que decíamos que había identificado la Auditoría Superior, que hay que ir atajando. Creo que el Sistema Nacional Anticorrupción nos permite dar primeros pasos en esta gran agenda, pero habrá que ser muy vigilantes en el tema de las designaciones, de quiénes van a ser los que encabecen esta estructura, y a partir de ahí pues exigir que hayan pues, resultados, ¿no? Y que no nos quedemos en estos grandes escándalos y que al final siga siendo recurrente este mal uso de los recursos públicos. Me gusta mucho lo que dices porque
hay una parte en la que si no nos involucramos esto no va a cambiar. Es decir, yo siempre he dicho, suponer que la clase política un día va a tener un acto como el que entró a la iglesia a pedir perdón con todo y coche y que va a decir, no, perdón, ya, ahora sí ya robamos mucho, les prometemos que ya no lo vamos a volver a hacer. Eso es difícil que ocurra y si lo dicen es difícil que lo cumplan. Si no hay una vigilancia ciudadana que de veras les haga actuar de manera distinta. Tú dices, el sistema anticorrupción es una herramienta a lo mejor en la medida en que se vuelvan espacios de veras ciudadanos y no a través de cuotas ni de cuates. ¿Cómo pueden, por ejemplo, los amigos que nos están viendo conocer más del trabajo que ustedes realizan, seguir de cerca los reportes que hacen en materia pues, de contrapesos o de controles? Claro que sí, en nuestras redes sociales, buscarnos como Fundar, Centro de Análisis e Investigación. En el Twitter estamos como @FundarMéxico y ahí estamos nosotros publicando constantemente pues, documentos que analizan las finanzas públicas, estamos dando recomendaciones muy específicas para el tema de ingresos, estamos preparándonos de cara a la reforma hacendaria que posiblemente tengamos en un año y medio, proponiendo pues, cuáles deben de ser estos pues, propuestas muy específicas en materia de recaudación, en materia de gasto, que nos permitan pues una recaudación progresiva y por otro lado un gasto público que sea efectivo, que se atienda a las necesidades. Así que los invitamos a leer nuestros documentos, nuestras redes sociales, estar al tanto de lo que estaremos publicando en los próximos meses y el próximo año, de forma que tengamos un presupuesto pues más sostenible y finanzas públicas más sanas y que nos aseguren pues que el gasto público se refleja en mejores bienes y servicios. Claro, pues muchas gracias, Javier. Mario, un gusto estar aquí contigo. Gracias por acompañarnos.